Minuto de la mañana saludamos a esta hora al ex fiscal general de la Nación y candidato presidencial Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, gracias por estar con nosotros. Buenos días, querido Juan, un saludo para ti y para toda la audiencia. Doctor Barbosa, hay una noticia de última hora y es que el Centro Democrático, a través de todos sus precandidatos, decidió congelar la campaña presidencial. Nos ha explicado aquí María Fernanda Cabal por qué tomaron esa decisión. ¿Usted cree que eso se debe extender a otros partidos, a otras candidaturas? En particular, en su caso, ¿usted congelaría su campaña presidencial? Pues mire, yo creo que ante lo ocurrido era previsible que se suspendiera durante un tiempo. Yo diría que la suspensión no puede ser permanente porque estaríamos dándole al gobierno justamente los elementos que necesita para explicar que aquí pues no hay condiciones democráticas. Yo lo que creo que el mejor homenaje que se tiene que hacer a Miguel Uribe en estos momentos y al país es que una vez pues se superen estas manifestaciones, que vamos a unirnos el domingo, pues se retome ya las actividades para defender la democracia, y las actividades en democracia en un país como este se tienen que defender de forma activa y por ende reactivar rápidamente lo que tiene que darse, y es el diálogo permanente con la gente y con el pueblo colombiano. Todos estamos en este momento corriendo riesgos y tenemos que asumirlos. Por supuesto, el gobierno tiene que dar las garantías, como lo he dicho públicamente, de seguridad a cada uno de los candidatos, pero la suspensión no puede ser una suspensión permanente, porque eso sería un flaco favor que le haríamos también a la democracia. 8-3. Doctor Barbosa, usted fue fiscal general de la Nación. El actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue fiscal general de la Nación. Ustedes conocen el mundo del derecho a la perfección. Aquí, en estos micrófonos, Eduardo Montealegre defendió la motivación del decreto que convoca a la consulta popular por iniciativa y decisión del presidente. ¿Cuál es su posición como exfiscal, como jurista, sobre ese decreto? ¿Y qué le respondería desde aquí al ministro de Justicia, su colega como exfiscal, Eduardo Montealegre? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que decir es que Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia, propone un exabrupto sin precedentes y básicamente un intento de golpe de Estado a través de ese decreto. Nosotros tenemos que entender varias cosas para que la gente pueda comprender el fondo del debate, que es muy simple. En este caso concreto, una consulta popular, Juan, se tiene que convocar sobre la base de un concepto o un requisito previo del Senado de la República. Si no hay ese requisito, usted no lo puede convocar. Y este gobierno y el señor Montealegre, en uno de los decretos más estrambóticos, más, digamos, sin razón alguna, presentan una argumentación con copy-paste y con una cantidad de textos doctrinales, en donde dice, no, el, el concepto del Congreso, del Senado, estuvo viciado. Y hace toda una explicación como si fueran jueces. Y luego dice que por esa razón desconoce la decisión del Congreso, del Senado, y le ordena al Poder Electoral Independiente en Colombia que haga una consulta sobre la base de una interpretación de la Constitución que solo entiende el señor Montealegre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto en palabras simples? Que ese decreto es un decreto que viola la Constitución, conoce la rama legislativa, desconoce la rama judicial del poder público, desconoce la Constitución, y básicamente nos indica algo peligrosísimo, Juan. Y es que si se acepta el uso indebido de esa excepción, el gobierno puede alegar que cualquier norma o decisión del Congreso en Colombia es inconstitucional. Es inconstitucional, y que con ese pretexto puede pasarse por encima de todo. Y yo le pongo un ejemplo puntual de lo que me ocurrió en la Fiscalía General de la Nación. El presidente de la República me envió un decreto pidiéndome la suspensión de órdenes de captura de extraditables. Y yo le respondí que no,
¿Por qué le respondí que no? Le respondí que no diciéndole que no cumplía con parámetros legales ni constitucionales. Nosotros le respondimos con un concepto y estábamos esperando la insistencia del presidente para yo aplicar la excepción de inconstitucionalidad, que es lo que tiene que hacer el registrador nacional del Estado Civil. En el caso mío, el presidente se echó para atrás. En el caso del registrador, en este caso, se fueron para adelante y expidieron el decreto. Entonces, el decreto tendrá que ser rechazado por el registrador, como dijo el presidente Gaviria y los demás partidos, porque viola la Constitución, porque no existe el requisito, y al mismo tiempo, el acto de haber firmado implica un caso muy simple a nivel penal, y es procesar por prevaricato por acción y procesar por fraude procesal seguramente o abuso de la función pública a los ministros y al presidente. Y en esto insto a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones a que saquen este caso, porque este caso, hecho de esta manera, es tremendamente fácil. Doctor Barbosa, otro tema que también ha tenido pues muchas reacciones tiene que ver con la narrativa que aparentemente se está intentando imponer desde la izquierda. Hemos escuchado voces del dictador Nicolás Maduro, las ha recogido el presidente Petro en el discurso que tuvo en la ciudad de Cali recientemente, y muchos congresistas de izquierda incluso han sugerido que el atentado que se hizo contra el doctor Miguel Uribe, contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, es un montaje de la ultraderecha para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué opinión le merece eso que está ocurriendo? Pues me parece de una irresponsabilidad inmensa por una razón. En este momento, la única entidad que debería darle claridad al país sobre eso es la Fiscalía General de la Nación. Recuerdo, y esto es importante también un poco con la experiencia, que hay dos fases en las investigaciones. La primera fase es una fase donde se va esclareciendo paulatinamente con los elementos técnicos, se va esclareciendo el hecho criminal. En este caso concreto, ustedes lo han visto, hay cámaras, hay, me imagino que interceptaciones, me imagino que hay búsquedas selectivas en bases de datos para determinar qué pasó, quiénes fueron los autores los materiales, los determinadores, etcétera. Y hay una parte importante en el proceso de formación de la investigación, y es la motivación. ¿Qué motivó este hecho? Es evidente que aquí la motivación fue política, porque intentaron asesinar a un líder político de oposición en Colombia. Ese es un primer escenario muy importante, porque tenemos que verlo en esa visión. Pero de ahí a concluir de que aquí lo que ocurrió fue que un sector de la derecha lo hizo para desestabilizar el país, hay un trecho muy largo. Y recuerden ustedes que en Venezuela en muchos casos también de este estilo hicieron lo propio, es decir, normalmente se van y se presentan estas actitudes o estas acciones para empezar a atribuirle la responsabilidad a los sectores de oposición. Entonces yo creo que me parece que no tiene ningún asidero, me parece una irresponsabilidad. Y miren ustedes lo que ha venido ocurriendo. Se presenta este atentado execrable en donde uno verdaderamente queda que retornemos a momentos difíciles del país, y luego inmediatamente nos van metiendo paulatinamente cosas. Entonces aparece el presidente Petro en Cali hablándonos de Asamblea Nacional Constituyentes sin pasar por el Congreso y desconociendo pues la política. Básicamente es un golpe de venido, incluso con el decreto. Y luego hoy pasan también de agache que se vuelan la regla fiscal durante 3 años, se la van a volar y meten un marco fiscal de mediano plazo que para la gente quiere decir que ya no va a haber límite de gasto en el país, lo cual va a afectar aún más la salud fiscal de Colombia. Entonces todo esto nos está llevando a que estamos viendo paulatinamente día tras día cómo van erosionando el sistema constitucional y las instituciones, y a eso nosotros tenemos básicamente que entenderlo. Un poco diciéndole a los colombianos que el enemigo a vencer en el 2026 no es Gustavo Petro, sino el enemigo es los problemas de todos los colombianos, entre ellos decirles que sus problemas son nuestros problemas, pero que debemos defender la Constitución y la ley a toda costa. 8:11, han escuchado ustedes al exfiscal Francisco Barbosa. Muchas gracias, doctor Barbosa, por estar con nosotros.
Muchas gracias, querido Juan, y me uno a la campaña de la FM y de RCN de enviarle fuerza a Miguel y que pueda salir de este trance y se pueda de nuevo unir a esta lucha por la defensa de los valores institucionales del país. Quiera Dios que así sea. Fuerza, Miguel. Muchas gracias, doctor Barbosa. Decía yo, exfiscal y candidato presidencial. 8:11. En Incauca trabajamos con un propósito que trasciende la producción de azúcar y genera un impacto positivo en los territorios.